y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Estudiamos un poquito acerca de esa guerra contra el remanente. Y vimos también acerca del plan del dragón de destruir el pueblo de Dios, destruir la simiente escogida. En Apocalipsis 12, versículo 3 nos dice que el gran dragón escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el dragón, versículo 4, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El capítulo 12 de Apocalipsis nos cuenta la historia de los intentos de Satanás por destruir al pueblo de Dios, la simiente escogida del Todopoderoso. Y así vemos a lo largo de la historia los distintos intentos de Satanás. Justamente el diablo se presenta aquí como una serpiente de 7 cabezas, porque esas 7 cabezas representan los 7 gobiernos, imperios o reinos que ha utilizado Satanás para perseguir al pueblo de Dios y tratar de destruir la simiente escogida. Desde el comienzo, Satanás levantó su guerra contra el remanente. Anoche vimos que comenzó ya desde el primer niño que nació, Caín. Y al poder poner a Caín bajo su control, el ataque fue contra la simiente, el hijo leal a los mandamientos de Dios, el hijo que representaba la simiente escogida de Dios, Abel, y contra él se levantó Caín. Y vimos cómo Caín es simiente de Satanás, mientras que Abel es simiente de Dios. Cuando las dos simientes comenzaron a mezclarse, vino el caos y la destrucción de este mundo. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, nos habla de la simiente fiel de Adán a través de Set. Ahí está la descendencia de Adán a través de Set. Y Set era de la simiente del Mesías. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que todos esos nombres que aparecen en Génesis capítulo 5 son los ascendientes de la simiente que es Cristo. Es la simiente fiel del pueblo de Dios. En el capítulo 4, al final de Génesis 4, nos dice: conoció, versículo 25, de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque dijo ella: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Esta expresión invocar el nombre de Jehová es una expresión bien importante en la Biblia. Se nos dice que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. De invocar el nombre del Todopoderoso depende la salvación. Y la religión verdadera, la que invoca el nombre de Jehová, se inicia a través de la descendencia de Set. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová a través de Set. Y por eso el capítulo 5 nos trae toda la descendencia de Set. Yo creo que ustedes ya han escuchado anteriormente cómo a través de los nombres de los 10 patriarcas descendientes de Set está todo el plan de redención revelado en los nombres de los 10 patriarcas. No lo vamos a ver ahora, pero hay otra simiente. Una es la simiente de la mujer a través de Set y la otra es la simiente de la serpiente a través de Caín. Esa descendencia se encuentra en el capítulo 4 de Génesis. Dice el versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el otro fue Sila. Y ahí sigue la descendencia de Caín. Estas 2 simientes proliferaron y poblaron la tierra. Los que invocaban el nombre de Jehová, los que eran fieles a Dios, y los que seguían la rebeldía de Caín, el hombre marcado, el hombre que tenía la señal de la rebelión en su vida. Y anoche aprendimos que la señal de Caín es el tratar de dominar a los seres humanos. Por eso lo primero que hace Caín es fundar una ciudad. Y si ustedes ven, le pone el nombre de su hijo a la ciudad, buscando gloria y honra para él. Pero el construir una ciudad es muy significativo. Dios les había dicho que llenaran la tierra, pero Él quiere agrupar a las personas en una ciudad para poderlos controlar. Justamente contrario al plan de Dios, dominar las mentes de los seres humanos. Cuando uno vive dentro de una ciudad, y en aquella época las ciudades estaban rodeadas por muros, el que controlaba el suministro del agua y de la comida, controlaba los habitantes. Y por eso Caín edifica una ciudad. Al estudiar la descendencia de Caín nos damos cuenta de que así como los nombres de los descendientes de Set nos presentan el plan de redención, ¿cuántos de los que están aquí han visto eso? Ya lo han estudiado, los nombres de los patriarcas. ¿Ninguno lo ha visto? ¿Ok? Algunos ya lo han escuchado, ¿verdad? Por eso no quería tomar tiempo para repetir eso, aunque es sumamente interesante, muestra el plan de Dios para la redención. Pero la descendencia de Caín también, al estudiar el significado de los nombres de los descendientes de Caín,
justamente muestra todo lo contrario. En el idioma hebreo, los nombres de los descendientes de la descendencia de Caín, que es la simiente de la serpiente, muestra el camino sinuoso que tomaron y muestra el plan de la condenación o de la perdición, estudiando los nombres. En el capítulo 6 llegamos a un momento muy crucial cuando Dios ve lo que está sucediendo en la tierra y desea o decide actuar. Capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días 120 años. Cuando Dios ve que la simiente fiel de Set, los descendientes de Set que invocaban el nombre de Dios, comienzan a mezclarse con los descendientes de Caín. Y por cierto, la mensajera del Señor explica un poquito eso en el libro Patriarcas y Profetas. Y dice que justamente esto fue el motivo por el cual Dios envió el diluvio. Déjenme leerles aquí una porción, un párrafo del libro Patriarcas y Profetas. En el capítulo 6 de Patriarcas y Profetas nos habla acerca de esa descendencia fiel de Set. Justamente cita: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice: a medida que aumentaba el número de los seres humanos en la tierra, se hacía más visible la distinción entre las dos simientes en que estaba dividido el mundo. Había franca lealtad hacia Dios de parte de una clase, así como desprecio y desafío contra Dios, desobediencia de parte de la otra clase. Antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado, que había sido instituido en el Edén, y después de su expulsión del paraíso, continuaron observándolo. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido lo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber que los preceptos divinos son sagrados e inmutables y que la pena por la transgresión es ineludible. El sábado fue honrado por los descendientes de Set que se mantuvieron leales a Dios. Pero Caín y sus descendientes no respetaron el día que Dios había instituido en el Edén. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado lejos, había escogido fundar una ciudad a la cual le puso el nombre de su hijo mayor.
se retiró de la presencia de Dios, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas, placer y dominio en la tierra. Y se destacó como caudillo, el primer caudillo en el mundo, el primer dictador de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo que se refiere al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios, se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Y ahí sigue contando un poquito de la descendencia de Caín. Me salteo y voy un poquito más adelante y entonces dice: durante algún tiempo las dos simientes permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado primeramente los hijos de Set. Fíjense lo que pasó. El párrafo que me salteé cuenta cómo los descendientes de Set se dedicaron a los rebaños y a criar ovejas y ganado, mientras que los descendientes de Caín se dedicaron a las industrias, a la construcción, etc. Al principio, los descendientes de Set, la simiente de la mujer, habitaron en los llanos porque tenían ovejas. Pero luego que los de Caín comenzaron a infiltrarse, los descendientes de Caín, y a tratar de mezclarse con los descendientes de Set, dice, para escapar de la influencia contaminadora de la descendencia de Caín, los descendientes de Set se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Interesante. Mientras duró esta separación de las dos simientes, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Dios, los descendientes de Set, desagradaron al Señor aliándose con ellas en matrimonio. Así se contaminó la simiente. Anoche hablábamos de esas dos simientes. Dios había mandado que se mantuvieran separadas, que no se contaminaran. Pero a través de la atracción de los jóvenes por las jóvenes hermosas, la simiente se contamina. Y dice la mensajera del Señor, muchos de los que adoraban al Dios verdadero fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos. Perdieron su carácter peculiar y santo. La simiente del Señor, de la cual iba a venir el Mesías, Dios lo había llamado a ser un pueblo peculiar, un pueblo santo, un pueblo apartado. Pero al mezclarse las dos simientes, pierden su carácter peculiar y santo. Y sigue diciendo la mensajera del Señor, llegaron a ser semejantes a ellos. Al mezclarse con los depravados,
Se hicieron semejantes a ellos en espíritu y en obra. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento. Violaron la ley de Dios. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Fijaron su atención en la prosperidad, en el gozo terrenal y descuidaron la verdadera educación, que es el temor a Jehová. A los hombres no les pareció tener a Dios en cuenta. Se desvanecieron en sus propios pensamientos, su necio corazón se entenebreció. Y por eso Dios los entregó a una mente depravada. El pecado se extendió en toda la tierra como una lepra mortal. Se había mezclado la simiente. Y saben, la mensajera del Señor explica el dolor, la tristeza, la angustia de Adán. Adán vivió casi 1000 años y le tocó ver la depravación de este mundo. Le tocó ver a sus descendientes mezclándose con los descendientes de Caín. Las dos simientes. Y la mensajera del Señor dice que Adán sufrió tremendamente. Él repetía a sus nietos, a sus bisnietos, la historia de la entrada del pecado a las generaciones que se sucedían, a sus hijos, a sus nietos, hasta la 9ª generación pudo describir a Adán el santo y estado feliz del hombre en el paraíso. Les contaba la historia de la caída, les refirió los sufrimientos por los cuales Dios había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley. Les explicó que la vida fácil no era la vida que Dios quería. Dios le había dado al hombre que se esforzase, con el sudor de tu rostro ganarás el pan. La vida fácil no era el plan de Dios para el desarrollo del carácter. Por eso todos aquellos que viven una vida fácil en la ciudad, que no saben lo que es luchar para lograr algo, no alcanzan a desarrollar caracteres que sean dignos del reino de los cielos. Y por eso Dios nos llama a una educación diferente, a una manera de vivir diferente. Unos muy pocos, dice Elena de White, prestaron atención a las palabras de Adán. A menudo la gente le hacía amargos reproches por su pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. La vida de Adán fue una vida de tristeza, de humildad, de contrición. Cuando fue echado del Edén, al principio la idea de que un día tendría que morir lo hacía estremecer de terror. Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su propio hermano. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán estaba abrumado por la angustia. Veía cómo se esparcía la corrupción por doquiera, que iba a causar finalmente la destrucción del mundo. Y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su hacedor le había parecido horrible al principio, pensar que él tendría que morir, porque Dios no nos había hecho con
con el deseo de morir, al contrario. Todavía hasta el día de hoy, ninguno quiere morirse. Y a Adán eso le parecía horrible, pero al ver cómo se multiplicó el pecado y después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como misericordioso el hecho de que Dios pudiera poner fin a su vida de sufrimiento y dolor. Así que después de más de 900 años de estar vivo y de ver toda la corrupción que vino en este mundo, Adán llegó a considerar que era una misericordia de Dios que él pudiera descansar. Pero lo que más afectó a Adán y a sus descendientes fue la mezcla de las dos simientes. Elena de White explica un poquito aquí, más adelante en el mismo capítulo, que al mezclarse la simiente, Dios dijo basta. Ya casi no quedaba gente pura en la tierra. El conocimiento del Dios verdadero prácticamente se había perdido. Eran muy pocos los leales a Dios. Fíjense que Adán, dice aquí, que vivió hasta la 9ª generación. O sea que Adán conoció personalmente a Lamec, la 9ª generación. Increíble. ¿Cuántos años vivió? Y sin embargo, al ver la corrupción del mundo y al ver la mezcla de las dos simientes, cuando Dios dijo voy a poner fin a tanta maldad en la tierra, porque vio Dios que la maldad se había multiplicado, Dios dijo borrón y cuenta nueva, y comenzó otra vez con Noé y su familia. Caín había desarrollado un imperio en el mundo de control. Después del diluvio, solamente quedaba Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Dios dio la oportunidad a este planeta de volver a comenzar con la simiente que le era fiel a él. ¿Pero qué pasó? Si todos los hombres adoraban al único Dios verdadero y Dios exterminó a todos los rebeldes, la descendencia de Caín y la descendencia mezclada entre Caín y Set, entonces ¿de dónde surge otra vez lo malo? Bueno, Dios dijo, en realidad lo malo está en el mismo corazón del hombre. Lo podemos leer allí en Génesis. En el capítulo 8, al salir del arca, después del diluvio, dice el versículo 20, Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Noten, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ya el mal venía en el corazón del hombre por herencia. Y ustedes saben lo que pasó. No pasó mucho tiempo después del diluvio. En la 4ª generación, otra vez surge otro Caín. Esta vez, este Caín es uno de los descendientes de Noé. Y la historia la vemos en el capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé.
Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y comienza a explicar de esa genealogía ahora. Por cierto, de aquí viene también el Mesías. La simiente de la mujer viene a través de Noé y sus descendientes. Pero miren cómo otra vez se divide la simiente. De los hijos de Cam, el segundo hijo de Noé, nacen Cus, versículo 6, Misraim, Fut y Canaán, 4 hijos. Estos son nietos de Noé. Y de Cus, el nieto de Noé, dice el versículo 8, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso. ¿Se acuerdan lo que leímos de Caín? Exactamente lo mismo. Se quiso hacer poderoso en rebeldía contra el Dios del cielo. Y fue el primer dictador. Ahora, después del diluvio, a través de un bisnieto de Noé, surge otra vez la rebeldía. Dice, hablando de Nimrod, y por cierto el nombre Nimrod en el idioma original, en el hebreo, tiene 6 letras, Nimrod, y literalmente significa el adversario, el que se levanta contra Dios, el que se le para enfrente a Dios, el que lo desafía, el desafiador, el adversario, el que desafía. Ese es el nombre Nimrod. Y si usted suma las 6 letras del nombre Nimrod, en hebreo, dan exactamente el valor de las letras 666. Otra vez el hombre marcado con la señal de la rebelión, el que se quiere hacer poderoso y dominar a los demás. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche con Caín? Que la marca de Caín la tienen muchos hoy en día. Allí en la Biblia de estudio, bajo Génesis 4:15, el comentario en la Biblia de estudio dice lo que es la señal de Caín. La marca que Dios le puso a Caín tenía que ver con su carácter, porque él quiso hacer poderoso y dominar a los demás. Y todo aquel que se levante para tratar de forzar a los seres humanos y forzar las conciencias lleva la marca de la rebelión de Caín. Ahora resulta que Nimrod, otra vez, igual que Caín. Versículo 8, fue el primer poderoso en la tierra. Y fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar, y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. El comienzo de las ciudades, otra vez, después del diluvio, es a través de Nimrod, el primero que comienza a fundar ciudades. Y quiere hacerse poderoso, grande en la tierra. Y dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y la expresión le Adonai, delante de Jehová, significa su nombre. Ese es el significado de su nombre. El que se para delante de Dios y lo desafía. El primero después del diluvio que se levanta en rebelión contra el Dios del cielo y en desafío contra Dios. Otra vez Dios había dicho después del diluvio, esparcíos, llenad la tierra, sojuzgadla. Pero el plan de Nimrod fue que no se esparzan. En el capítulo 11 de Génesis encontramos el plan de Nimrod. ¿Y por qué estamos estudiando esto en relación con el dragón? Porque la primera cabeza del dragón, que es Babilonia,
Es el primer imperio que se establece después del diluvio para tratar de dominar a los seres humanos. Y al entender el plan siniestro de Satanás para el control del mundo y de la humanidad, podemos entender cómo el diablo quiere llevar a la destrucción a todo el planeta, dominar a todos para que lo adoren a él, porque el plan último de Satanás es quitarle la adoración a Dios para que se la den a él. Dice el capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Babilonia. Lo pueden leer en Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó los utensilios del templo de Jehová a la tierra de Sinar, a la tierra de Babilonia. Dice, cuando salieron de oriente, llegaron a una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre, la fama. Hagámonos una ciudad para no ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El plan de Satanás es dominar la mente de los hombres, pero es más fácil dominar cuando el diablo le da poder y autoridad a un ser humano. Siempre Satanás trabaja a través de una mente que él puede controlar para que esa mente controle los demás. Ustedes van a ver que toda revolución o toda rebeldía siempre tiene un caudillo. Y cuidado que nosotros no tengamos la marca de Caín, de tratar de controlar o dominar la mente de los demás, porque es el método que utiliza Satanás para llevar a los hombres a la ruina y a la perdición. Él escoge una persona a quien él pueda controlar su mente y a través de esa persona trata de imponer. Él le da la fuerza, le da el poder, le da el trono, le da autoridad. Eso nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, hablando justamente de la bestia. Y las bestias representan reinos, representan imperios, representan gobiernos. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, con patas de oso, boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El diablo es el que lo pone en el lugar, le da poder, le da trono, le da dominio, le da autoridad para que todos le sirvan, para que todos se sujeten a él. Ese es el plan de Satanás. Por eso Dios nos hizo a cada uno de nosotros con una mente capaz de escoger. Nos dio libre albedrío. Nos dio una mente capaz de evaluar, capaz de decidir por nosotros mismos. Pero en el momento en que nosotros cedemos ese poder de decisión para ponernos bajo el control de otra mente humana, para hacer lo que dice el hombre, estamos entrando directamente en el terreno del enemigo. Por eso Elena de White habla tanto en contra
del poder, el control de la mente sobre otra mente. Y una de esas formas es el hipnotismo, y ella dice que eso es diabólico, satánico. Pero toda forma de control, cuando una persona que está en un puesto de autoridad, y Cristo dijo que el que está en un puesto no es para dominar a los demás, sino más bien es para ser servidor de los demás. Dice, entre los reyes de las naciones se enseñorean de aquellos que tienen bajo su control, pero entre vosotros, en el reino de Cristo, no funciona eso. Dice, entre vosotros no será así. El que de vosotros quiera ser el mayor, hágase servidor de los demás. Eso es lo que Cristo vino a enseñar, dar vuelta el paradigma completo de Satanás. Satanás es piramidal. Tengo aquí a alguien arriba que controla a los demás. En cambio, el plan de Cristo es todo lo contrario. Si yo estoy en una posición de responsabilidad, porque Dios me puso allí, es para ser servidor de todos los demás. Y más grande es mi responsabilidad, más gente a la que tengo que servirme. Porque Cristo dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Y ese es el principio que reina en el reino de Cristo. Pero volviendo ahora a esa primera cabeza del dragón, Babilonia. Este fue el plan satánico del diablo para controlar el mundo a través de un gobierno político, civil, manejado por la religión falsa. Porque siempre esa bestia que tiene las 7 cabezas tiene una mujer montada encima, y la mujer es la religión falsa. Apocalipsis capítulo 17. Versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia escarlata, que tiene las 7 cabezas, tiene una mujer montada encima. Y la mujer representa la influencia religiosa, el utilizar el poder religioso para controlar también. Cuando se une la política y la religión es el plan directo de Satanás. Y una bestia representa exactamente eso, la unión de la política con la religión. Pero para ser bestia tiene que tener control sobre los demás y tiene también que tener autoridad para perseguir y dominar. Y hay algo muy interesante que he descubierto al estudiar las 7 cabezas del dragón o de la bestia. Cada vez que se le da dominio y autoridad a un poder civil junto con una religión, donde se unen las dos, inmediatamente se transforma en un poder perseguidor de la simiente, porque el plan de Satanás, recuerden la guerra que comenzó en el cielo y se trasladó al Edén, y Cristo se lo dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y ese odio, esa enemistad es contra la simiente de los hijos de Dios, los que le son fieles. Y el plan de Satanás es borrar de la faz de la tierra a todo aquel que sea de la simiente del Dios verdadero, que adore al Dios verdadero. Entonces, cada plan del diablo es destruir la simiente del pueblo verdadero de Dios, exterminarlo. Con Babilonia, que fue la primera cabeza, eso fue exactamente lo que el diablo se propuso. Y rapidito voy a ir a recordarles algunas cosas de Babilonia. Ustedes saben cuál era el plan de Nimrod, ¿verdad? Nimrod hace una torre, porque arriba de esa torre él va a poner su trono. Y desde allí se va a hacer adorar por todos los seres humanos.
En el libro de Isaías, en el capítulo 14, se nos descubre el plan de Satanás para el control del mundo a través del establecimiento de gobiernos civiles. Dice en el versículo 4, Isaías 14, pronunciarás este proverbio o este dicho contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Noten la palabra opresor. Otra vez, el que oprime a los demás, el que trata de imponer sobre los demás. Y la otro método que usa el diablo es la religión, la política y el dinero. Esas son las tres cosas que utiliza Satanás para dar control a los que él pone para que lleguen a ser sus caudillos para dominar al mundo. El dinero, la religión y la política. La ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Báculo y cetro no es exactamente lo mismo. Cetro es lo que tiene un rey, símbolo del gobierno civil. Y ese cetro le da autoridad sobre los demás por ser el rey. ¿Se acuerdan de la reina Esther y el cetro? Decía, si yo me presento al rey sin ser llamada y él no extiende su cetro, muero, porque él tenía el control de los seres humanos a través del cetro. Pero lo otro es el báculo. ¿Saben lo que es un báculo? Bastón. Un bastón y un cetro no es lo mismo. El cetro lo usa un rey. El bastón lo usa un pastor de ovejas, un shepherd. Es el símbolo del pastorado. Un bastón curvo es un báculo, símbolo del poder religioso. Entonces Dios dice, voy a quebrantar el báculo y voy a quebrantar el cetro de Babilonia. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Alquería los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ahí está hablando del rey de Babilonia y miren la descripción, la radiografía del carácter del rey de Babilonia. Herir los pueblos, enseñorearse de las naciones, perseguir con crueldad, dominar por la fuerza. Esa es la señal de Caín, esa es la señal de Nimrod, el 666, el dominio sobre las mentes de los seres humanos. Y sigue hablando del rey de Babilonia. Todo este capítulo que se llama escarnio contra el rey de Babilonia. Dice que cuando Dios lo quebrante al rey de Babilonia, la tierra va a estar en reposo y va a haber alabanza, porque se acabó el opresor. Versículo 7, toda la tierra estará en reposo y en paz, se cantaron alabanza, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Hasta el mundo vegetal se regocija de que ya no hay opresor. El Seol abajo de ti se espantó, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros?
Aquí en forma poética está diciendo, cuando se muera el rey de Babilonia, cuando caiga, todos los demás van a decir, también tú te caíste. ¿Por qué? Porque el rey de Babilonia quería mostrar que él perduraría para siempre, que él era superior a los demás. Y la doctrina babilónica decía que el rey no podía morir. La muerte era más bien un ascenso para llegar a tener más poder y a sentarse en el trono del universo. Mientras estuviera aquí en la tierra, solamente podía reinar sobre la tierra, pero al morir su espíritu ascendía al cielo para reinar desde el cielo. La inmortalidad del alma. Pero aquí dice Dios, cuando yo te corte, los demás reyes van a decir, tú también te moriste. Fuiste como nosotros, te debilitaste. Versículo 11, descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tu zarpa, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Noten el plan del rey de Babilonia. Ustedes dicen, pero pastor, eso es del diablo, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Claro, es una de las cabezas del dragón, Babilonia. Eso está escrito contra el rey de Babilonia. Pero el que está detrás del rey de Babilonia es Satanás. El plan siniestro de Satanás para destruir la raza humana, para arruinar al ser humano, a través del control de un imperio, en este caso Babilonia. Pero miren cuál era el plan del rey de Babilonia. Subiré a lo alto, en las nubes pondré mi trono. Seré semejante al Dios Altísimo, hacerse adorar como si fuera Dios. En la torre que hizo hacer, que subiría hasta el cielo, que llegaría por encima de las nubes, él pondría su trono, haciéndose igual a Dios. Pero tú, versículo 15, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, en su sepulcro. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto pisoteado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten, no posean la tierra, no llenen de ciudades la faz del mundo. ¿Cuál era el plan del rey de Babilonia? Llenar de ciudades el mundo en contra del plan de Dios para poder dominar al ser humano. Pero Dios dice, te voy a cortar. Caída es Babilonia. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente. De Babilonia ni remanente va a quedar. A lo menos del pueblo de Dios queda un remanente. Pero de Babilonia voy a raer su nombre y su remanente. Hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos, en lagunas de agua. La barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Aparte de fundar a Babilonia, ¿qué otro imperio fundó Nimrod? ¿Cuál? Nínive, Asiria. Y por eso los versículos que siguen
Ahora habla de Asiria, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Su mano extendida. ¿Quién la hará retroceder? No solamente voy a destruir a Babilonia, voy a destruir también a Siria. En otras palabras, el plan de Dios es desbaratar el plan del enemigo, para que no llegue a dominar, para que pueda haber un remanente fiel que le sirva al Señor. Ahora fíjense, una cosa muy peculiar, lo que hace a la bestia bestia, presten atención, es: número uno, es un poder civil, un gobierno, un estado. Eso le da control político, porque el gobierno tiene el control sobre la vida de los súbditos. El rey puede hasta quitarles la vida, porque tiene el poder que le ha dado el diablo a los gobernantes para gobernar como si fueran dioses. Segundo, una bestia está manipulada por la religión. Es un poder civil manipulado por la religión falsa. Tercero, es un poder perseguidor, persigue a la simiente. Y en cuarto lugar, da un decreto de muerte. Cada imperio mundial, que son las 7 cabezas del dragón, ha dado un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, contra el remanente. Piensen por un momento, la primera cabeza es Babilonia, la segunda cabeza es Medo-Persia, la tercera cabeza es Grecia, la cuarta cabeza es Roma, Roma imperial, Roma pagana. La quinta cabeza es Roma papal, el papado. Son 7 en total. Acabamos de ver las primeras 5. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal, el papado. Cada una de esas bestias o cabezas de la bestia compuesta, porque a su vez cada una de ellas se les llama bestia. A Babilonia se le llama bestia, es un león. A Medo-Persia se le llama bestia, es un oso. A Grecia se le llama otra bestia, es un leopardo con 4 cabezas, porque el imperio griego se dividió en 4 partes. Roma se le llama la bestia con 10 cuernos, porque se dividió en 10 divisiones el imperio romano. Al papado se le llama bestia en Apocalipsis 13. Y a Estados Unidos se le llama bestia. Estados Unidos todavía no ha llegado al apogeo como bestia, porque la Biblia presenta a Estados Unidos como un cordero manso con cuernos de cordero. Al principio da una apariencia de cordero, pero luego dice que tiene una metamorfosis, tiene un cambio, porque el cordero, cuando abre la boca, tira fuego por la boca y comienza a hablar como dragón. Así que hay un cambio en la naturaleza de la sexta bestia, que es Estados Unidos. Eso todavía no hemos llegado ahí. Les dije que estoy todavía en las primeras 5 bestias, pero les quiero mostrar la secuencia que hay para que ustedes puedan reconocerlo. La primera bestia, Babilonia, da un decreto de muerte contra todo aquel que no la adora. El rey de Babilonia quiere hacer una religión universal,
una religión mundial y que todo el mundo adore y respete al rey de Babilonia. Ustedes recuerdan la historia y por eso no la voy a contar. Nabucodonosor lleva cautivo a Babilonia al pueblo escogido, a la simiente, de donde tenía que venir el Mesías. El plan del diablo era exterminarlos para que no haya un Mesías. Porque él sabe lo que Dios le dijo en el jardín del Edén. De la simiente de la mujer va a venir uno que te va a aplastar la cabeza. Y cuando se le aplasta la cabeza a la serpiente, hasta ahí llegó. Ustedes saben que para matar una serpiente, ¿qué hay que hacer? Hay que darle en la cabeza. Mientras usted le corte por la cola, no le hace nada. Le corta por la mitad y todavía sigue. La única manera de matar la serpiente es darle en la cabeza, aplastar la cabeza. Romanos 16:20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así como me gozo de vosotros. No, ese es el 19, el 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. El Dios de paz va a aplastar en breve a Satanás, la serpiente, debajo de vuestros pies. El diablo siempre ha tratado de evitar que eso suceda, porque él sabe que desde el jardín del Edén, cuando entró el pecado, Dios le dijo a la serpiente: maldita serás, te vas a arrastrar sobre tu pecho, comerás polvo todos los días de tu vida, y yo pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, tú le morderás en el calcañar. El diablo sabe que de la descendencia del pueblo verdadero de Dios, del remanente, viene el Mesías, y por eso él ataca para destruir la simiente. Ahora, Babilonia. El rey de Babilonia toma cautiva la simiente, lo último que queda, porque el reino del sur de Judá es el remanente. El reino del norte, las 12 tribus, Asiria, también fundada por Nimrod, los lleva al cautiverio y desaparecen, porque se mezclaron con los pueblos. Eso es exactamente lo que pasó. El diablo tiene muchos métodos. Uno es por la opresión, pero el otro es por la infiltración. Ustedes saben cómo trabaja eso de la infiltración. Así que, en el caso de Babilonia, se llevan cautivos y el rey Nabucodonosor ahora quiere hacer una religión universal. Dios le había revelado a Nabucodonosor a través del sueño su plan para la humanidad, o más bien el futuro que vendría. Pero ahora el rey Nabucodonosor se rebela contra el plan de Dios, igual que Nimrod. Dios le dice: mira, esta estatua, cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, representa los distintos imperios que vendrán, y después viene el imperio de Dios, que va a destruir a todos esos imperios y va a durar para siempre. Daniel capítulo 2. Nabucodonosor quedó impresionado porque Daniel le reveló su sueño. Por un tiempo, él se mantuvo allí. No aceptó al Dios verdadero, pero reconoció que había un Dios que conoce hasta los pensamientos del corazón. Pero con el tiempo se olvidó y mandó a hacer una estatua toda de oro. ¿Por qué toda de oro? ¿Por qué? Porque con eso él está diciendo: Dios ha dicho que después de Babilonia va a venir otro reino y otro tercer reino. No, olvídense. Ese es el plan del Dios de Israel, pero mi plan es distinto y aquí el que mando soy yo. Voy a hacer una estatua toda de oro y con eso voy a demostrar
que mi reino y mi imperio va a ser el que va a perdurar para siempre. ¿Se acuerdan cómo hacía el rey que se dirigieran a él? Los sabios de Babilonia, ¿cómo le decían? Rey para siempre vive. Ahí les muestra que el rey de Babilonia era el que tenía el deseo de vivir para siempre. Y esa era la filosofía de Babilonia, que realmente pues iban a vivir para siempre. Después de muertos iban a seguir gobernando desde el cielo. Déjenme leerles lo que dice el espíritu de profecía con respecto a por qué el rey de Babilonia manda a formar una imagen toda de oro. Aquí en el libro Profetas y Reyes, Historia de los Profetas y Reyes, Elena de White menciona qué pensaba hacer Nabucodonosor y cuál era el plan al hacer esa estatua de oro. ¿Ok? Dice aquí. Está. Dice, las palabras de Daniel al rey, tú eres aquella cabeza de oro, habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en el sueño y que la levantase donde todos pudieran contemplar esa cabeza de oro que era él. Le agradó la idea al rey. Resolvió llevarla a la ejecución, solo que el diablo le puso en su mente ir más lejos. En vez de reproducir la imagen como la había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza a los pies, sino que haría toda la imagen por completo de oro macizo, para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos, y él perduraría para siempre. El plan de Nabucodonosor lo tenía bien planeado. Dios dijo que va a haber esto. Yo voy a hacer una imagen que represente que mi reino va a durar para siempre y todos los demás reinos ni van a existir. El pensamiento de afirmar el imperio y establecer un reino que perdurase para siempre tenía una atracción tremenda para el poderoso gobernante, ante cuyas armas no habían podido resistir ninguna de las naciones de la tierra. Y así hace una imagen toda de oro. Ahora, miren lo que dice Elena de White. Ella dice que la interpretación de Daniel que él le había dado de la imagen, ahora el rey la estaba rechazando y haciéndola a un lado para establecer una religión mundial que malinterprete y tergiverse la verdad de Dios. El símbolo establecido por el cielo para revelar a los intelectos humanos acontecimientos futuros e importantes, el mismo símbolo de la imagen, ahora Nabucodonosor, instigado por Satanás, va a emplear para impedir la difusión del conocimiento de Dios. En esta forma, mediante las maquinaciones de hombres ambiciosos, Satanás mismo estaba procurando estorbar el propósito divino en favor de la familia humana, la salvación de los seres humanos.
el enemigo de la humanidad sabía que si mezclaba la verdad con el error, es un gran poder para destruir la verdad. Si la verdad por sí sola tiene poder para salvar, cuando la mezcla con el error, tiene poder para destruir. Entonces, el rey dice, vamos a hacer una religión universal, donde todo el mundo tenga que aceptar esta religión. 120 naciones que estaban controladas, ahora tienen que adorar la imagen toda de oro. Y los manda a reunir a los representantes de las 120 naciones. Eso está en Daniel capítulo 3. Y al sonar la música, todos tenían que postrarse y adorar la imagen de oro que él había levantado. Él quería hacer del símbolo de la imagen el símbolo de su poderío, de su gobierno y de su religión, la idolatría. Y que el mundo entero, a través de la idolatría, lo adorase a él y a Satanás. Da un decreto que el que no adore la imagen va a ser muerto. Ahí está la característica, la primera cabeza, y se las puedo demostrar en todas las demás cabezas del dragón. Unión de la política con la religión, el establecimiento de una religión universal que todos tengan que obedecer en desafío contra el Dios del cielo, y el levantar un decreto, el establecer un decreto de muerte para el que no acepte la religión universal controlada por el gobierno. La unión de la política y la religión. Un decreto de muerte. Y ese decreto de muerte es para eliminar a los disidentes, a los que adoran al Dios verdadero. Atenta contra la simiente. En Babilonia ustedes saben lo que pasó. Se reunieron todas las naciones, tribus y lenguas, y se fijan en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. El decreto, el edicto que fue dado. Fueron reunidos todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el son de la música, de todos los instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Decreto de muerte para el que no adore. ¿A quién afectaba? Los que querían adorar al Dios verdadero, la simiente del Dios verdadero. Un decreto de muerte para extirpar al pueblo verdadero de Dios. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, religión universal. Y ahí estaban los representantes de las 120 naciones que componían el imperio babilónico, a través de sus representantes legales, jueces, sátrapas, gobernadores. Todos los miembros del gobierno estaban allí en representación de esa nación. El plan era que ellos aceptaran la imposición del rey Nabucodonosor y que ahora lo llevaran de vuelta a cada una de esas naciones para establecer la religión única del imperio, que todos ahora tenían que acatar so pena de muerte. Dios decretó otra cosa. Por la fidelidad de un remanente fiel, se trastocó el plan de Satanás. Y en lugar de lograr el propósito del diablo, Dios logró su propósito. ¿Y cómo? Por la fidelidad de sus hijos fieles. ¿Saben ustedes cuántos años tenían estos jóvenes que se mantuvieron leales a Dios?
Daniel tenía 18 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Estuvo 3 años en la corte del rey de Babilonia y tenía 21 años cuando le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor. Y unos meses más tarde sucede lo de la imagen de oro. Eran todos más o menos de la misma edad. Así que esos muchachos, Sadrac, Mesac y Abednego, no tenían más que unos 21, 22 años a lo máximo, quizás 23 años como máximo. Eran jóvenes y Dios escoge a los jóvenes y los coloca en el lugar para que sean llamados para esa hora, para dar testimonio por el Dios verdadero y para frustrar los planes de Satanás. Ahora fíjense, esos jóvenes que estaban en Babilonia, es el único medio que Dios tiene, el único medio para frustrar el plan del diablo y todas sus huestes. Por 3 jóvenes que se mantuvieron leales, se cambió la historia de Babilonia. Babilonia iba a llegar a ser la religión mundial. Pero cuando Dios dice, voy a hacer que caiga Babilonia y la voy a destruir, comienza la destrucción y el ataque directo a la religión de Babilonia por el testimonio de 3 jóvenes. A veces nosotros no entendemos cuán importante puede ser nuestra elección, nuestra posición y nuestro llamado en la historia de la humanidad. Uno dice, pero yo soy nomás una persona. ¿Qué voy a hacer yo para cambiar un mundo entero? Dios me está llamando a mí a dar el mensaje de los 3 ángeles, que incluye decir, ¿ha caído Babilonia? Pero ¿cómo yo? ¿De qué va a servir yo solo? Con 3 jóvenes que se mantuvieron leales al Señor, cambió la historia de Babilonia. Cuando los echan al horno de fuego, los que los echaron cayeron muertos del calor, de tan fuerte que se había calentado el horno. Pero de pronto el rey, que estaba todo orgulloso, todo inflado en su trono, porque había hecho un pedestal y un trono en una plataforma para ver la imagen y que todos lo adoraran a él, representado por la imagen, sentado todo emplumado en su trono, ahora feliz, porque los 3 que se habían rebelado contra él, ahora iba a quedar bien claro en todo el imperio que el que se rebelaba contra la ley del rey de Babilonia iba a ser muerto y quemado en un horno de fuego. Y el rey dijo, ahora sí, les di el escarmiento para todas las naciones. Y feliz, todo empavonado, sentado en su trono, de pronto mira y se espanta de lo que ve. Y vuelve a mirar y no lo puede creer y se levanta de su trono y baja del estrado real, dice Elena de White, y se acerca a asomarse al horno de fuego. Pero ya cuando llega ahí, sus piernas están temblando, las rodillas se chocan unas contra otras y está espantado. Y dice, ¿cómo? ¿No echamos 3 dentro del horno? Sí, rey, fueron 3. Pero no se quemaron. Andan sueltos, caminando dentro del fuego y yo no veo 3, veo 4. Ustedes saben la historia. El Hijo de Dios dejó el trono del universo en el cielo y bajó a meterse con su remanente fiel para defender a su pueblo. Por su fidelidad. El que rige las galaxias, que tiene un universo entero por atender, dejó el trono del cielo y vino y se metió en el horno para proteger a sus hijos. Aleluya, alabado sea su nombre. Pero ahora resulta que el rey dice, salgan, salgan. Y cuando salen, los comienzan a examinar. Los habían atados de manos y pies y los habían echado al horno de fuego. Lo único que se había quemado
eran las sogas con que los habían atado. Dice que ni la ropa olía a humo, ni el pelo de su cabeza se había chamuscado con el calor, ni los vellos de sus brazos se habían quemado, ni olían a humo. Toda esa muchedumbre que estaba reunida para adorar la imagen de oro, ahora todos se acercan a mirar. Y todos vienen a darle la vuelta a estos tres. Y dicen, mira, no están ni quemados, los vimos como los echaron. Y en un momento, por la fidelidad de tres jóvenes, la gran estatua de oro, que iba a ser lo que iba a permear el gobierno y el dominio de Babilonia, el símbolo, quedó totalmente olvidada. Porque ante la presencia del Dios vivo, las imágenes pierden brillo. Todo lo que se había planeado para meter en la mente de la gente la adoración a la idolatría quedó frustrado. Y cuando todos esos representantes de las 120 naciones volvieron a sus naciones, ¿qué creen que fueron contando? ¿De la imagen de oro? Lo que fueron contando fue como tres que no adoraron la imagen, ni siquiera habían sido quemados por el fuego, porque hay un Dios en el cielo que está sentado en el trono y que rige los asuntos de este mundo y protege a los que le son fieles. Se cambió totalmente el plan del diablo, quedó frustrado. Lo que él había planeado para destruir la simiente, para borrar el conocimiento del Dios verdadero, se trocó en su contra. Y los mismos elementos ahora se transforman en el plan de Dios para regar su verdad en el mundo entero. Eso es lo que Dios busca de sus hijos. Eso es lo que Dios anhela. Que a través de nuestra fidelidad al Señor, nosotros seamos instrumentos en sus manos, porque para esta hora Dios nos ha llamado. Si ustedes notaron, mi lectura bíblica era sobre Esther, que es de donde está tomado el versículo que le dijo Mardoqueo a Esther. ¿Quién sabe si para esta hora no has llegado al reino? Y Esther dijo, oren por mí, hagan ayuno, yo entraré al rey y si perezco, que perezca. Otra jovencita, yo estoy hablando a los jóvenes hoy. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no tenían más que 21, 22 años de edad. ¿Saben cuántos años tenía la reina Esther? La Biblia dice que el rey buscó jóvenes vírgenes, hermosas, y la palabra que se usa en hebreo es jóvenes en pubertad. Eso es lo que dice en hebreo, jovencitas, para escoger su esposa. La reina Esther no tenía más de 20 años. Una muchacha valiente. Ahora, yo escogí ese versículo porque de ahí está tomado el título del lema de nuestro campamento, que es ¿quién sabe si para esta hora no has sido llamado? Eso es lo que le dijo Mardoqueo a la reina Esther, porque yo iba a contar de la segunda cabeza del dragón, que es Medo-Persia. Y otra vez, unión de la política con la religión, imperio mundial más grande que Babilonia, porque ahora eran 127 naciones que estaban bajo el control de Medo-Persia. Otra vez, un decreto de muerte para extirpar el remanente, a la simiente de la cual iba a venir el Mesías. El plan del diablo el mismo. Y otra vez utiliza la política y la religión
para borrar de la faz de la tierra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Vean solamente un versículo sobre esto, en el libro de Esther, justamente, en el libro de Esther. Miren lo que dijo lo que dijo Amán al rey más poderoso de aquel entonces, que era el rey Asuero. Versículo 8 del capítulo 3. Dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo. Vean las palabras. Hay un pueblo. Esther 3:8. Esther 3:8. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¡Wow! ¿Lo escuchan al diablo hablando detrás de este hombre? ¿Ven el plan siniestro de Satanás? Hay un pueblo que está diseminado entre todos los pueblos y naciones, cuyas leyes son diferentes y no obedecen las leyes del Rey Supremo. Miren, jóvenes y señoritas, hermanos y hermanas, así como el rey de Babilonia dio una ley que afectaba al pueblo escogido de Dios, y dio un decreto de muerte para extirpar al pueblo escogido de Dios, porque el plan del diablo era: todos los que adoran al Dios verdadero no van a obedecer esas leyes, y ahí me voy a encargar de matarlos. En el caso del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, era el plan perfecto del diablo para borrarlo. Ahora, a través de los medo-persas, el mismo plan diabólico. Hay un pueblo esparcido por todas partes de tu reino que tiene leyes diferentes y no respetan tus leyes. No te conviene dejarlos vivir. Y se da un decreto para mandar a matar a todo el pueblo escogido de Dios. ¿Ven cómo la historia se vuelve a repetir? Pero hubo una jovencita que dijo: si perezco, que perezca, pero voy a entrar al rey y voy a defender al pueblo de Dios. Dios está buscando jóvenes y señoritas que no se vendan ni se compren. Jóvenes y señoritas que estén dispuestos a arriesgar y a arrostrar aún la muerte con tal de ser leales al Todopoderoso. Y gracias a la intervención de Esther se salvó toda la simiente del pueblo de Dios. Es tremenda la historia de Esther. Ese iba a ser mi sermón. Pero nos fuimos por el lado de Daniel. Los dos son sermones tremendos. Es más, yo tengo un sermón de cada una de las 7 cabezas. Porque otra vez se va a levantar una imagen en el tiempo del fin. Apocalipsis 13. Y se va a dar un decreto de muerte, que todo el que no adore a la imagen de la bestia va a ser mandado a matar. La historia se va a volver a repetir. Y hay de aquel que desobedezca las leyes del gobierno mundial, el último plan de Satanás para controlar al mundo. Pero a través de un remanente fiel, Dios va a actuar para levantar en alto su ley y su verdad. Y a través de ese remanente se va a dar el último fuerte pregón para que el mundo haga una decisión si va a adorar al Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, o si va a adorar a la bestia y a su imagen y recibir su marca de rebeldía.
¿de qué lado estaremos nosotros? Jóvenes, si ahora que nadie nos está presionando, si ahora que no tenemos un decreto de muerte contra nosotros, no somos leales a la ley de Dios, no nos mantenemos fieles a los mandamientos de Dios, ¿qué nos hace creer que cuando venga la prueba nos vamos a mantener leales? Si ahora que nadie nos está persiguiendo, tan fácilmente cedemos y pecamos contra Dios. ¿Qué será cuando venga la prueba real? Cuando nuestra vida esté de por medio, como hablamos anoche, cuando nos quiten a nuestros hijos. Que Dios nos ayude a aprender que este es el momento de serle fieles ahora. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Pero el que en las cosas sencillas de la vida le falla al Señor. Y eso es todos los días de la vida. Cada decisión que hacemos tenemos que pensar, ¿estoy con esta decisión honrando a Dios o estoy dándole honra a Satanás? Que el Señor nos lleve a tomar esa decisión de fidelidad, cueste lo que cueste, venga lo que venga, serle fieles a Él, para que cuando nos llegue la hora de la prueba final, podamos serle fieles también. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, no solo a tomar la decisión, y mucho depende de una decisión, porque Daniel y sus compañeros le dijeron al rey, no hace falta que te respondamos de este asunto, ya nuestra decisión está tomada. La decisión no se toma en el momento de la crisis, la decisión se toma antes. En la crisis se demuestra lo que somos. La crisis muestra el carácter que hemos desarrollado, pero el carácter no se desarrolla en la crisis. La crisis prueba el carácter, pero ese carácter se desarrolla todos los días de nuestra vida en nuestra fidelidad al Dios del cielo. Pidámosle al Señor que nos ayude a desarrollar ese carácter, a tomar las decisiones ahora que nos van a hacer de un temple de acero, para que cuando venga la prueba de postrarnos, de inclinarnos ante la imagen, no cedamos. Vamos a ir de rodillas a pedirle al Señor que confirme su mensaje en nosotros. Nuestro Padre y nuestro Dios, aquí estamos delante de ti, un grupo de tus hijos. Tú conoces, Señor, nuestro entrar, nuestro salir. Tú conoces los pensamientos, los motivos, las intenciones de nuestro corazón. Tú nos has llamado para ser parte de este pueblo peculiar, de este pueblo diferente, de este pueblo que tiene leyes distintas a las que tiene el mundo. Pero cuántas veces, Señor, aún conociendo tu voluntad, te fallamos. Perdónanos, Señor. Aquí estamos delante tal cual como somos, no para decir que somos mejores que los demás, sino al contrario, agradecidos porque tú nos has escogido para esta hora. Para esta hora nos has llamado, para la hora crucial de la historia de este mundo. Y sabemos que tú no tienes otro pueblo en esta tierra. Nosotros somos tus hijos, que hemos profesado tu nombre, que invocamos el nombre de Jehová para salvación. Somos de la simiente escogida, de la descendencia de la mujer, del remanente contra el cual el dragón desata su ira sanguinaria. Pero, Señor, ayúdanos a merecer ese título de ser el remanente, porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Bendícenos en este fin de semana para que nuestra fe se fortalezca, para que podamos desarrollar convicciones firmes en nosotros
de ser leales a ti, a tu palabra, a tus mandamientos, a tu ley, para que cuando llegue nuestra hora de prueba, que va a ser individual para cada uno de nosotros, podamos mantenernos leales a ti. Sella este mensaje en nuestro corazón y que lo pongamos por obra. Te lo pedimos humildemente en ese nombre que sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.